Bendiciones y buenas noches. Bienvenidos a la hora de gloria. Yo soy María Badía desde Miami, Florida, y quiero darle las bienvenidas a todos los que están participando en esta hora de gloria. Miles de saludos a mis amigos argentinos de Resistencia, de Villa Ángela y también de Buenos Aires, y a todas las demás personas en los Estados Unidos que están viendo este programa de habla hispana. Así que le damos gracias al Señor por este momento, le damos gracias al Señor por el Espíritu Santo y le pedimos al Espíritu Santo que se mueva en poder, que desate un fuego fresco, una unción fresca, que toque los corazones. Señor, yo te pido que muevas tu brazo poderoso con milagros, señales y maravillas, que hayan sanidades, vidas cambiadas. Yo te pido, Padre, que no nos dejes en la misma condición en que estamos, pero que haya cambio y que haya transformación. Gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Dice Pablo en Romanos 8:37, que somos más que vencedores. Sí, tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedora. Somos más que vencedores porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros, dentro de nosotros. Romanos 8:11, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, vive dentro de nosotros. Y Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de su sangre poderosa, derrotó al diablo una vez y por siempre. El enemigo está derrotado. Está vivo, pero derrotado. Y le toca a la iglesia. La iglesia somos tú y yo, no un edificio. Le toca a la iglesia parar al enemigo hasta que Cristo vuelva la segunda vez. Él nos ha dado la autoridad. Estamos sentados en lugares celestiales. Efesios 2:6. Todo está bajo nuestros pies. Lucas 10:19. Nos ha dado autoridad para pisotear toda serpiente y escorpión, todo alacrán que venga en contra de nosotros, y sobre todo el poder del enemigo, y nada nos hará daño. Este virus de COVID-19 que tiene a mucha gente llena de miedo, de terror y de espanto, eso está bajo nuestros pies, porque en la cruz del Calvario el Señor derrotó toda enfermedad, todo dolor, todo achaque, todo virus, toda bacteria. Hermanos, tenemos que saber quiénes somos nosotros y tenemos que saber a quién le pertenecemos. Si tú estás en Cristo, si tú le has entregado tu vida a Cristo, si Cristo es tu Señor y Salvador, pues tenemos que entender que somos hijos e hijas de Él. Y papá se ocupa de nosotros porque somos parte de la familia. Hay bendición, hay promesa, miles de promesas en la palabra de Dios para nosotros. Nosotros no podemos vivir como huérfanos, y ese espíritu de orfandad está en la iglesia hasta decir no más. Pero vayamos un momento a Romanos 8 para leer lo que dice Pablo sobre esto, porque el Espíritu Santo es el espíritu de adopción, y es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos clamar a Dios: Abba, Padre. Gracias, Señor. Vayamos a Romanos 8 y aquí en el versículo, vamos a empezar en el 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esa es la marca de un hijo de Dios, que es guiado por el Espíritu Santo. Tú puedes ir a la iglesia toda tu vida y nunca ser guiado por el Espíritu Santo. No se trata de eso. Se trata de ser dócil, de oír la voz de Dios y dejarte guiar por el Espíritu Santo. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, ese espíritu de miedo, esa esclavitud al miedo se rompe, porque tenemos revelación de que pertenecemos al Dios viviente, al que derrotó al diablo, y que somos hijos de hijas de Dios. Y entonces sabemos que somos hijos de Dios y sabemos la posición que tenemos en Cristo Jesús, que tenemos autoridad, que en Él podemos pisotear al enemigo, todo serpiente y alacrán bajo nuestros pies, en el nombre de Jesús. Seguimos leyendo.
Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Padre mío. En hebreo es Abba, Abba, eso quiere decir papito. En inglés, daddy, Padre mío. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Entonces, eso es una cosa muy importante. Saber que si estás en Cristo, tú eres hijo e hija de Dios. Eres heredero de una herencia completa. Porque Jesús en la cruz pagó para darte todo lo que tú necesitabas en este planeta, para vencer, para irte adelante, porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Cuando Él te creó con un propósito del reino de Dios. Él te creó para un plan. Él tiene cosas grandes planeadas para sus hijos. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Entonces tenemos que saber que hay un enemigo que viene a tratar de pararnos. Hay un enemigo que trata de mantenernos en un pozo de miseria para que nosotros no avancemos, para que nosotros no cumplamos el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vayamos un momento al libro de Génesis 22, porque esto se trata de Abraham, pero Abraham es el padre de nuestra fe y nosotros somos hijos de Abraham por fe. Abraham fue el primero que Dios llamó para que lo siguiera, y de Abraham vino Jacobo, de Abraham vino Isaac y Jacobo y las 12 tribus de Israel. Y nosotros por fe somos hijos de Abraham. Y en Génesis 22, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, Abraham respondió en obediencia. Por supuesto que Dios no dejó que sacrificara al hijo, pero era una prueba. Y Abraham fue obediente. Y en Génesis 22, dice aquí, empezando en el versículo 15, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo, el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos. Eso es establecido en el reino de Dios. El Hijo de Dios, que por fe somos hijos de Abraham, nosotros tenemos en nuestra herencia, nosotros tenemos parte de nuestra vida, es que estamos supuestos a vencer a nuestros enemigos. ¿Quién es tu enemigo? Identifica a tu enemigo. El COVID-19, la enfermedad, la depresión, la angustia, el miedo. El miedo es tremendo enemigo, porque el miedo es el arma que el diablo usa más para pararnos, porque la batalla está en la mente, hermanos y hermanas, y el diablo es un mentiroso. Juan 8:44, Jesús dice que el diablo es un mentiroso y padre de toda mentira. Entonces el diablo viene con mentiras y nosotros oímos tres voces, la nuestra, la del Espíritu Santo y la del diablo. Y el diablo viene con todas las mentiras habidas y por haber para que tú creas lo que él está diciendo, para que tú te pongas de acuerdo con él y te quedes estancada sin avanzar. Y a veces estás tan estancada y tan deprimido que te vas al brujo, te vas al espiritista y te vas al hechicero. Eso no debe pasar nunca. Porque con el Espíritu Santo, con el Dios que nos ama tanto, nosotros no tenemos que ir a un brujo ni a una bruja. Pero el demonio viene con sus mentiras y muchas veces, yo diría la mayoría de veces que viene con mentiras, la persona no entiende, la persona no discierne que ese es el diablo hablando y te crees la mentira y te pones de acuerdo con el diablo. Entonces, si vivimos creyendo en las mentiras, nunca vamos a avanzar. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las mentiras que el demonio viene a decirnos a nosotros? Tú no sirves para nada, tú no eres capaz, tú eres un estúpido,
no hay quien te quiera, eres un desastre, cómo tú vas a predicar la palabra, cómo tú vas a ser líder de adoración si tú no sirves para nada. Él empieza con todas y todas sus mentiras para tenernos atrapados, para no vencer y para no seguir adelante. Por eso hay que saber tanto la palabra de Dios. Hoy leímos en Génesis 22, en el versículo que leí, versículo 17, que nos dice la palabra de Dios que nosotros siempre venceremos a nuestros enemigos. O sea que cualquier dificultad que tú estás pasando, cualquier problema, cualquier ataque del diablo, tú no estás supuesta a ser derrotada, tú estás supuesta a vencer al enemigo. Amén. Porque el que vive dentro de nosotros, primero Juan 4:4, es más grande que el que está en el mundo. Y ya Jesús venció al enemigo por el poder de su sangre. Nosotros estamos en este planeta para ejecutar la victoria del Calvario, para esforzar la victoria de la sangre de Jesús. Por eso es que la Biblia dice que somos más que vencedores. La iglesia se tiene que levantar. Los guerreros hijos de Dios se tienen que levantar. Tenemos que esforzar la victoria del reino de Dios donde sea que vayamos. Cuando la pandemia esta del COVID-19 se destapó, yo estaba en Irlanda, yo estaba en Europa, yo no estaba en mi casa. Y habíamos tenido un meeting buenísimo en Irlanda, donde estuvo la presencia de Dios, pero poderoso. Yo pudiera decir que tuvimos una visitación del Señor, porque todo el mundo salió cambiado, todo el mundo salió lleno de gozo. El gozo del Señor entró en esa asamblea. La gente empezaron a bailar con gozo y alabar al Señor. Fue una belleza, muchísimas sanidades, muchísimos cambios, muchísimas transformaciones. El líder del grupo le dijo a mi amigo, nosotros hemos tenido muchas noches increíbles, pero esta se ganó el premio. Les digo que eso fue increíble. Cuando llegué a mi habitación en el hotel, yo estaba sola en mi habitación en el hotel y mis amigas estaban en otra habitación. Y cuando abro las noticias veo que el presidente Trump va a hablar a las 9 de la noche, que sería como la 1 o 2 de la mañana para mí en Irlanda. Y yo esperé para ver qué decía el presidente. Y cuando el presidente habló y dijo que estaba cerrando los bordes, que ya los europeos no podían entrar más en el país, los vuelos se estaban cancelando. Por supuesto, yo por ser ciudadana americana, yo podía volver. Pero él estaba cerrando el borde y dijo que no más vuelos, no más turismo, no más contacto con Europa, los bordes están cerrados. Yo estaba sola en mi habitación y les digo que entró un espíritu de miedo a esa habitación y me cayó un miedo que estaba tratando del miedo a apoderarse de mí, pero gloria a Dios que yo pude discernir, yo no le hago caso a este espíritu de miedo, ahora mismo te pongo bajo nuestros pies, ahora mismo yo a ti te pisoteo. Santiago 4:7 dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Esa es la promesa, cuando tú resistes al diablo, él huye de ti. ¿Cómo yo lo resistí? Hablando en mi idioma del Espíritu Santo, tomando autoridad y diciendo el espíritu que yo recibí no es espíritu de temor. Primera de Timoteo, segundo de Timoteo 1:7. El espíritu que yo he recibido no es espíritu de temor, sino el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Yo conozco la palabra, yo sé la autoridad que el Señor me ha dado a mí. Yo pude discernir que era un espíritu de miedo para acobardarme, para que yo no hiciera ningún otro meeting en Irlanda, para que me quedara en un pozo de miedo y de miseria. Y déjeme decirle, seguí orando en el espíritu, establecí la autoridad que yo tenía, empecé a cantar los cantos de alabanza y ese demonio se fue. Y oí la voz de Dios y el Señor me dijo a mí, María, piensa
en tu pasado, cuando tú me has estado sirviendo a mí como hija mía, piensa en todas las veces que yo te he rescatado a ti. Piensa todas las veces en que tu vida se ha salvado porque yo intervení. Yo me senté y tomé un papel y un lápiz y empecé a anotar todo lo que el Espíritu Santo me recordaba, las veces en África, donde el Señor prácticamente me salvó la vida. Porque si Él no hubiera intervenido, yo estuviera muerta ya, no estuviera vivo. Porque en un cierto lugar los brujos me desataron una serpiente para que entrara en mi habitación en la noche. En otro momento desataron un carro en medio de la carretera para que viniera y chocara contra nosotros. He tenido peligro en vuelos, en un avión, aviones chiquiticos en Uganda. He atravesado muchas dificultades que si yo no hubiera sabido quién yo soy en Cristo Jesús y a quién le pertenezco, que mi Dios es un guerrero. Éxodo 15, versículo 3, el Señor es un gran guerrero, Él es el que pelea nuestras batallas. Yo me senté y anoté tantas veces que el Señor a mí me había rescatado y me había salvado. Y si tú estás sufriendo de miedo por este COVID-19, si tú estás sufriendo de nuevo, ¿tú sabes qué? Siéntate y anota las veces que el Señor ha venido a tu rescate, porque eso te va a hacer crecer en fe. La fe es lo opuesto al miedo. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que toca el corazón de Dios, lo que toca las manos de Dios es la fe, es la fe. Tenemos que ir tenemos que ir delante de su presencia en fe, como dicen las escrituras. Gracias, Señor, te bendecimos. Entonces, yo cuando me senté y escribí todas las veces que el Espíritu Santo me estaba recordando de cómo el Señor, que me ama tanto, vino a rescatarme, ya yo no tenía miedo. Ya yo no tenía miedo porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pandemia o no pandemia, COVID-19 o no COVID-19, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él está sentado en su trono en medio de esta pandemia. Él no cambia, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice las Escrituras que Él no duerme ni se toma una siesta. Él siempre está en control, sentado en su trono. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor es fiel y verdadero. Su palabra se cumple en medio de la COVID-19 o si no hay COVID-19. Hermanos, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso que podemos confiar en Él. Él es estable. Él no cambia. Él no va para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. El sí es sí y el no es no. Dice Pablo en 2 de Corintios que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Amén. Nosotros estamos en una cuarentena, escondidos en las casas. Esto no es para siempre. Esto tiene una fecha de expiración. Esto se acaba pronto. Pero lo que hemos debido estar haciendo ahora es profundizar en la palabra, profundizar en esta intimidad con el Señor, porque tenemos que saber por qué estamos vivos en este planeta. Tenemos que saber quiénes somos. Nosotros no somos huérfanos, somos hijas de Dios. Y tenemos que saber a quién le pertenecemos. Le pertenecemos al Dios del universo, que nos llamó por nombre. Aleluya. Y Él no nos abandona. Él no nos abandona. Tengo varios testimonios de lo que ha pasado durante esta pandemia. Por ejemplo, a mi hermano que es doctor y él no ha dejado trabajar en la clínica. Los dueños de la clínica le dieron el bono más grande que ha recibido en toda su vida en medio de esta pandemia. El bono más grande, el regalo financiero más grande que ha recibido, lo recibió hace unas cuantas semanas. La sobrina de una amiga mía recibió un trabajo, encontró trabajo en medio de esta pandemia. Mi propia hija, esto es tremendo testimonio.
Mi hija es una diseñadora interior y ella vive en Nueva York, en Manhattan. Y por supuesto no está yendo a la firma porque tienen que trabajar desde la casa. Y hace varias semanas, ella no sabía esto que sucedió, hace varias semanas el dueño de esta firma dijo, voy a tener que despedir a bastantes empleados porque no puedo estar pagando tanto sueldo cuando se ha reducido el trabajo. Entonces, el dueño de la firma le dijo a los diferentes jefes que hicieran una lista de las personas que deberían ser despedidas, que no eran tan importantes para el negocio. Y resulta que en la firma de mi hijo hay un señor joven que por H o por B no resiste a mi hija. Siempre está chocando con mi hija, se mete en la conversación de mi hija. ¿Saben lo que es un bully? Eso es lo que es este señor. Y para hacer el cuento largo corto, cuando este señor apuntó en un papel a quienes deberían despedir de la firma, la primera que puso fue mi hija, Rosario Badía. A esa hay que despedirla. ¿Qué pasó? Que cuando el jefe vio el nombre de mi hija en la lista, el jefe dice, no way, ella se queda en este trabajo porque me cae ella muy bien y yo confío en ella. El Señor pelea por nosotros. El Señor es un guerrero y la batalla le pertenece a Él. Por eso es que tenemos que saber bien quiénes somos. Somos hijos e hijas de Dios. Tenemos promesa. Tenemos tremenda herencia. Tenemos tremendo destino en Cristo. Y cuando el enemigo venga a atacar, ¿ustedes saben qué? Somos más que vencedores en Cristo. Y es parte de nuestro DNA vencer, porque somos creados para ser campeones en este planeta. O sea que el miedo es una de las armas demoníacas que el enemigo usa para mantener al pueblo de Dios en miedo. Vamos a ser sinceros, la palabra de Dios está muy clara. Vayan y proclamen el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cuántos están yendo? Casi ninguno. ¿Y por qué? Es miedo. Miedo de lo que van a pensar de mí, miedo de que no voy a hablar bien, miedo de que me van a rechazar, miedo de esto y miedo del otro. Y el pueblo de Dios está lleno de miedo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él rompe esa esclavitud al miedo. Y tenemos que saber que tenemos el DNA de vencedores, somos más que vencedores dentro de nosotros. Lo leí en Génesis 22, versículo 17, que nosotros estamos supuestos a derrotar a todos los enemigos que vengan en contra de nosotros. Aleluya, aleluya, gracias Señor. Entonces, Santiago 4:7, sométete a Dios, resiste al enemigo y él huirá de ti. El diablo huye de ti cuando tú resistes al enemigo. Yo quiero ir un momento a 1 Samuel 17, porque esto es cuando el pueblo, el ejército israelita está peleando con los filisteos y el gigante Goliat venía por 40 días y 40 noches a aterrorizar a los soldados de Israel. Y quiero que vean cómo estaban el ejército de Israel, lleno de miedos, temblando. Se parece mucho a la iglesia de hoy, todos llenos de miedo, y no cumplimos con lo que el Señor quiere porque tenemos miedo, tenemos miedo. El Señor dice, pon manos en los enfermos que se sanarán. Ay, pero si no se sana, ¿qué pasa? Ese no es tu problema. El Señor es el que sana. Tú simplemente eres el instrumento que Él está usando. El Señor dice, profetízale a esa persona. Profetízale. Ay, no. Y si la palabra no es buena, pero tú eres hija de Dios, tú puedes oír al Espíritu Santo. La palabra profética, 1 Corintios 14, versículo 3, es una palabra que edifica, que anima y que exhorta. Si esa palabra que tienes anima,
edifica y exhorta, dala, no tengas miedo, no dejes que el enemigo te controle tu vida con el miedo. El Espíritu Santo rompe ese miedo. Yo tenía pánico de hablar en público antes de conocer al Señor. Yo sufrí en la universidad cada vez que tenía que dar una presentación oral en frente de la clase. Yo sufría. ¿Por qué? Porque toda la vida yo oí una voz que me decía, yo no sé hablar en público, yo no tengo ese talento, yo no puedo hablar en público, yo soy muy tímida, eso no es para mí. Toda la vida yo oí esa voz y yo estaba de acuerdo con esa voz. Yo me creía tímida, cobarde, yo no hablaba delante de un grupo de gente por nada, y cuando el Espíritu Santo vino y se apoderó de mi vida, me pidió que hablara y que diera una enseñanza en el grupo de oración. La primera vez le dije, no, Señor, tú sabes que yo soy muy tímida, que yo no sirvo para eso. Pero la segunda vez que me lo pidió, yo le dije, yo lo hago porque ahora entiendo que no es a través de mi poder, no es a través de mi esfuerzo, es a través del Espíritu Santo que yo estoy viviendo ahora. Y yo saco la fuerza y saco lo que necesite de ese depósito del Espíritu Santo que yo tengo dentro de mí. Y ya la segunda vez lo hice y más nunca he parado. Amén. Más nunca he parado. Gloria a Dios. Entonces, en 1 Samuel, versículo 17, el pueblo, el ejército de Israel, estos son los soldados que están supuestos a ser valientes. Cada vez que salía Goliat y atormentaba y aterrorizaba al ejército, mira lo que pasaba. 1 Samuel 17. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Todos los soldados, desde el rey hasta el más joven y el menos fuerte, todos llenos de miedo. Y ahora vayamos al versículo 24. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia. Corrieron llenos de miedo. Esto es importante que entendamos esto. El miedo te paraliza. Amén. El miedo nos paraliza y no cumplimos lo que el Señor quiere para con nosotros. No cumplimos el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque nos paraliza el miedo. Pero hermanos, la victoria está en Cristo Jesús. El Espíritu Santo rompe esa cobardía. El Espíritu Santo rompe esa esclavitud al miedo. Y cualquier cosa que el Señor te pida, Él te da todo lo que tú necesites para que lo hagas y veas el fruto. Amén. Porque a través de ti se extiende el reino de Dios en la tierra como en el cielo. Levanta las manos al cielo y di, en el nombre de Jesús, ese espíritu de miedo no puede controlar mi vida ya. Se rompió la esclavitud al miedo, porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Aleluya. Vamos a dar un grito de júbilo. ¡Wow! Establece que no te vas a quedar paralizada. Establécelo. Acuérdense que estamos atravesando lo que el Señor le dijo a Josué. En Josué 3, versículo 4. Estamos atravesando, estamos yendo por un camino donde nunca hemos caminado, nunca hemos atravesado esta pandemia, nunca, desde que yo nací, nunca he estado en cuarentena dentro de mi casa. Y entonces esto trae miedo, esto trae ansiedad, y esto el demonio se está dando gusto. Hermano, si tú nada más oyes las noticias días y noches, vas a estar lleno de miedo. Tú no te das cuenta que la mayoría de noticieros, el demonio está en control de esas noticias. Sí, esa es la realidad. En la mayoría de noticieros, el demonio es el jefe. Y el plan es desatar un miedo en toda la humanidad. No podemos estar oyendo esos noticieros,
Sí, tenemos un problema, pero ustedes saben qué, mi Dios es más grande que el problema. Mi Dios es un gran guerrero, es más grande que ese problema. Entonces estamos atravesando un camino nuevo donde nunca lo hemos caminado, ni nunca hemos atravesado esto. A lo mejor estás con incertidumbre, a lo mejor estás con miedo, a lo mejor estás ansiosa, a lo mejor hasta tienes ataques de pánico porque tú no sabes qué va a pasar, pero entiéndeme bien, el Señor tiene tu futuro en sus manos. No tengas miedo. Las promesas de Dios son vigentes en medio de la pandemia y cuando no hay pandemia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Las promesas de Dios están vigentes en nuestras vidas, ahora y siempre. Amén. Porque nuestro Dios no es mentiroso. Sus promesas son las mismas, ayer, hoy y siempre. Amén. Aunque haya pandemia o no pandemia. Aleluya. Les he dado testimonio de lo que el Señor ha estado haciendo en las vidas de personas alrededor de mí en medio de esta pandemia. Han visto éxito. Han visto al Señor guerrear por ellos. Aleluya. Aleluya. O sea, que el miedo nos paraliza. No podemos mantenernos paralizados. La iglesia se tiene que levantar. Nosotros somos el ejército de Dios en la tierra. Tenemos que levantarnos y llenarnos del poder del Espíritu Santo. Entonces, el ejército de Israel estaba todo lleno de miedo. Huían cada vez que el gigante venía y abría la boca, salían aterrorizados. ¿Qué pasó? Que David entró en esa escena, porque el papá de David mandó a David a llevar comida, pan y queso y no sé qué más, a los hermanos de David que estaban en ese ejército. Y cuando David llegó y vio lo que estaba sucediendo, él dijo, pero este filisteo, este hombre, ¿cómo es que va a retar al ejército de Israel y nadie hacer nada? Y David dice, yo voy en contra de ese gigante. Estoy haciendo el cuento largo, corto. Yo voy en contra de ese gigante. Y sabemos lo que pasó. Saúl le quiso poner a David la armadura de Saúl. Y David se la quitó y dijo, yo no puedo con esto. Yo tengo mis armas. El Señor me ha ayudado a vencer en contra del león y del oso cuando venían en contra de mis ovejas. Y el mismo Señor que me dio la victoria en contra del león y del oso, me da la victoria en contra de este gigante. Y David se lanzó y corrió hacia ese gigante. Acuérdense que todo el ejército se iba corriendo del gigante, pero David era diferente. Él corrió hacia el gigante. ¿Ustedes saben por qué? Porque David conocía a su Dios. Cuando los soldados del ejército de Israel, incluyendo al rey Saúl, miraban al gigante, ellos nada más veían a un gigante, pero David miraba al Señor y el Señor era más grande que ese gigante. Amén. Nosotros no podemos estar mirando al problema día y noche. Nosotros tenemos que estar en unión con Cristo Jesús. Tenemos que estar conectados con el Señor. Él es más grande que tu problema. Él es más grande que tu dificultad. Él es más grande que cualquier gigante que se haya enfrentado en tu vida. El gigante de depresión, le puedes cortar la cabeza con la espada del Espíritu Santo, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Nehemías 8, versículo 10, el 7 o el 10. Nehemías 8, 7 o 10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. La depresión no viene de Dios. Problemas financieros. Si tienes un gigante de problemas financieros, toma tu espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y córtale la cabeza a ese gigante. Porque mi Dios, Filipenses 4:19, Él suplirá toda nuestra necesidad de acuerdo a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. En la gloria no hay límite. En la gloria hay más que suficiente. Amén. Entonces, David llegó y vio lo que estaba sucediendo. Y él dijo, yo voy en contra de este gigante. El mismo Dios que me ha ayudado.
en el pasado me ayuda ahora. Eso es lo que el Señor me estaba diciendo a mí cuando yo estaba en ese hotel en Irlanda. Piensa las veces en que yo te he rescatado. Y yo tengo una historia con el Señor, gloria a Dios. Yo pude mirar hacia atrás y decir, el Señor me ha rescatado tantas veces, claro que me rescata de toda esta epidemia, de toda esta porquería que está sucediendo en la tierra, aleluya. Tú tienes que tener una historia con el Señor, tú tienes que tener una intimidad con el Señor, una relación íntima con el Señor y poder mirar atrás y decir, Él hizo tal cosa en el 92, Él hizo tal cosa en el 2002, Él me liberó en el 2012, Él me rescató en el 2014. Tenemos que tener una historia con el Señor, aleluya. Entonces vemos que David fue corriendo hacia el Señor y él tomó los 5 piedras, tenía un tirapiedra, esa es su arma, tomó 5 piedras y sabemos qué sucedió. Con la primera piedra que le lanzó al gigante, el gigante cayó en el piso, muerto. Y David tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Pero quiero que vean cómo David hablaba, porque tenemos el poder de la vida y de la muerte en la lengua. Él tomó las 5 piedras y el gigante Goliat, el filisteo, empezó a maldecirlo y en el nombre de sus dioses. Y en el versículo 45, David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y javelina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Estás viendo? David profetizó. Él dijo lo que iba a suceder. Hoy tú caes en mis manos y yo te corto la cabeza. Hermanos, ustedes saben que nuestro Señor es Yahvé Sabaoth. Ese es un título de Jesucristo, dado en la Biblia, es el título más usado en la Biblia. Ese quiere decir el comandante de los ejércitos del cielo. Ese es el título de Jesucristo más usado en la Biblia. Él es el comandante, es el jefe de los ejércitos del cielo, el comandante de todos los ángeles, de todo el ejército angelical. Ese es el título del Señor más usado en la Biblia. Esto es profético. Tenemos que entender que nuestro Dios es un gran guerrero y que Él pelea nuestras batallas. Vamos a ver qué más dijo David. Dice, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Tú te puedes parar en esta palabra. La batalla le pertenece al Señor. El Señor es un gran guerrero. Éxodo 15, versículo 3. Él se ocupa de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer. Nosotros lo que tenemos que hacer es desatar fe y pararnos alineados, sincronizados con Él. Amén. Porque nosotros no tenemos espada ni javelines. Lo que tenemos son armas espirituales. Y sí, la palabra de Dios es una espada. Cuando esta palabra sale de nuestra boca es una espada que le corta la cabeza a los gigantes. O sea, hemos visto aquí que un ejército entero, todos los soldados, desde el rey hasta el más pequeño soldado, paralizados por el miedo. Paralizados por el miedo. Vayamos ahora a Deuteronomio, versículo 20, porque aquí vemos cómo el ejército de Israel funcionaba. Aparentemente no aplicaron eso en 1 Samuel 17 peleando contra el gigante, pero en Deuteronomio 20, estas son las leyes de guerra del ejército de Israel y
En versículo 8 dice, después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán, si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. Imagínense si el rey Saúl hubiera obedecido esta palabra, el ejército entero se hubiera tenido que ir porque todos estaban acobardados. Y esto está aquí muy claro. Le decían a los soldados, si tienes miedo, devuélvete, vete para tu casa. ¿Ustedes saben por qué? Porque la persona que piensa miedo, cree miedo, va a hablar miedo. Y va a contagiar a la atmósfera entera, va a contagiar a todas las demás personas, porque tenemos el poder de la vida y de la muerte en esta lengua. O sea que cuando nosotros pensamos miedo, creamos miedo, cuando el demonio viene y te pone mentiras en tu cabeza que causan miedo en tu pensamiento y en tu imaginación, y tú empiezas a pensar en estas cosas negativas, ya ahí entraste en el territorio del enemigo. Hermanos y hermanos, tienes que cortar esos pensamientos de raíz. En el momento que venga el enemigo con una mentira, ahí mismo tú dices, tú te callas la boca, que fuiste derrotado por la sangre de Jesús y estás bajo mis pies. Cállate la boca, porque desde el momento que empiezas a imaginarte lo malo, lo negativo, lo que tú no querías que pasara, ustedes saben qué pasa, ya entraste en el territorio del enemigo. Entonces, el que piensa miedo, el que cree miedo, va a hablar miedo y vas a contagiar como un virus a las demás personas. Por eso que en el ejército de Israel te mandaban para la casa si tenías miedo. O sea que vemos que el miedo te paraliza, el miedo es como un virus, contagia a todo el mundo alrededor de la persona que tiene miedo. Por eso que si tú estás rodeado con gente de miedo, te tienes que proteger. No puedes dejar que te contagien con ese miedo. Yo tengo una amiga que cada vez que le digo que voy a África, lo que sale de su boca es nada más miedo. Ay, tú no me digas que te vas para el África. Ay, Dios mío, otra vez te vas para África. Ay, pero qué peligro, Dios mío. Ay, Dios mío, las enfermedades que hay en África. Ay, ten cuidado. Cuando dejo de hablar con ella, les prometo que tengo que limpiarme con la sangre de Jesús, porque ese miedo es contagioso. Limpiarme con la sangre de Jesús, aleluya. No voy a ir a Números 13 y 14, porque no hay mucho tiempo, pero léelo cuando llegues a tu casa. Este es el pueblo de Israel, que Dios los liberó de Egipto, a través de Moisés los liberó de Satanás, porque Faraón es un tipo de Satanás, un tipo demoníaco, es una estampa del diablo. Y Moisés, Dios lo ordenó, lo mandó para liberar al pueblo de Israel. Y Dios tenía un plan para este pueblo, liberarlos de Egipto, sacarlos de Egipto, que es la tierra de la esclavitud. Eso es una estampa de donde nosotros vivíamos cuando no estábamos en Cristo, cuando no teníamos fe. El enemigo nos dominaba. Éramos esclavos al miedo, éramos esclavos, no podíamos salir del pecado, no podíamos salir de la manera que hablábamos, no podíamos salir de hábitos malos, aunque tratamos, volvíamos a caer en lo mismo. Entonces Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, esto es profético, liberarlos y sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que fluye con miel y con leche y miel, en inglés milk and honey. Y el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, pero en ese viaje, en ese caminar en el desierto, hasta entrar en la tierra prometida, ellos lo único que hicieron era murmurar, quejarse. Cada vez que había un problema y una dificultad, en vez de virarse hacia el Señor, teniendo fe, porque vieron los milagros y las maravillas que Dios hizo en Egipto, vieron el mar rojo abrirse, vieron el mar rojo caer
y hundir a todos los enemigos egipcios que estaban persiguiéndolo. Vieron muchísimas cosas con sus ojos y cada vez que en el desierto encontraban un problema, empezaban a murmurar, empezaban a quejarse. Llegó el punto que querían entrarle a pedrada a Moisés y llegó el punto que querían volver hasta Egipto. Se les olvidó cuál era el plan de Dios. Se les olvidó quiénes eran. Se les olvidó que este viajecito por el desierto, esto era un viajecito que duraba 11 días. Este caminar por el desierto duraba 11 días, pero como ellos no creyeron y ellos lo único que hacían era murmurar con esta voz, con esta lengua, murmurar y quejarse. La generación que salió de Egipto, 20 años y más viejos, nunca entraron en la tierra prometida. Se murieron en el desierto. Ellos mismos se sabotearon su destino porque no creyeron a Dios. Y lo único que salía de su boca eran palabras negativas. El miedo estaba comiéndolo y lo único que hacían era quejarse y murmurar. Nunca pudieron entrar en el plan de Dios. En el caso de esos israelitas, Dios nada más pudo hacer la mitad de lo que él quería. Y en nuestras vidas es lo mismo. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, porque esta lengua que tenemos, puede ser la peor enemigo en nuestras vidas. Esta lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Proverbios 18, 21. Léete en tu casa Santiago capítulo 3. La lengua es el timón de nuestra vida. Tienes que apuntar la lengua a donde tú quieres ir. Amén. Y estos israelitas en el desierto se olvidaron de todo lo que el Señor había hecho por ellos. Y lo único que hicieron era murmurar, quejarse, maldecirse. Decían cosas horribles como mejor es morirme que estar aquí. Bueno, ellos no entraron, esa generación no entró porque se maldijeron ellos mismos. Se sabotearon su propio destino. Y eso es porque el enemigo viene y empieza a meternos mentiras en nuestras mentes. Empezamos a creer la mentira y empezamos a hablar la mentira. Y eso tiene que cambiar. ¿Qué pasó? Que no pudieron entrar en su destino. Y eso nos pasa a nosotros también. No, si hablamos como nos da la gana, si lo único que hacemos es quejarnos, murmurar, si lo único que hacemos es maldecir, si usamos esta lengua para lo malo, ¿ustedes saben qué? Te estás maldiciendo a ti misma. No le eches la culpa a Dios. Amén. No le eches la culpa a Dios. Tú te has maldecido a ti misma. Tú has saboteado tu propio destino. Entonces vemos aquí 3 cosas que causa el miedo. Causa parálisis, nos mantiene paralizados. Es contagioso el miedo. Tú empiezas a hablar miedo y eso entra en la atmósfera como un virus y toca a todas las personas que están alrededor de ti. Y el miedo te bloquea de tu destino. Hay más cosas que el miedo hace, pero vamos a enfocarnos en estas 3 cosas, porque es muy importante entender esto, que nosotros tenemos que estar alineados con el reino de Dios, que nosotros tenemos que estar sincronizados con el Señor y dejar que el Espíritu Santo nos guíe, ser dirigidos por el Espíritu Santo. En este tiempo de pandemia, este es un tiempo, ya se está acabando, ya ahorita ya salimos a la calle, pero yo espero que tú salgas cambiado y transformado, sin miedo y lleno del poder del Espíritu Santo, porque en mayo 31 celebramos Pentecostés. Amén. En mayo 31 va a haber un gran mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pasamos la Pascua, una Pascua diferente a todas las demás, en casa, encerrado, como el pueblo de Israel en Egipto. Y esto es un momento de transición hasta Pentecostés. Y Pentecostés es una fiesta hecha por Dios. Creo que lo comenté ayer. Esto no es una fiesta hecha por seres humanos. En Pentecostés, los judíos celebraban cuando Moisés recibió el Torah arriba de la montaña, donde Dios le mostró al pueblo de Israel cómo vivir
como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué es lo que no le gusta a Dios? Y cuando estaban los hombres en Jerusalén celebrando la fiesta de Israel, ahí es cuando el Señor derramó el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Les estoy mostrando que en las fiestas del Señor pasan cosas increíbles porque hay un cielo abierto, hay cielo abierto y Él dice que Él hace una cita con nosotros. Amén. Si tienes fe, empieza a creer algo poderoso para Pentecostés, porque viene el poder de Dios que rompe todo miedo, como el día de Pentecostés, que Pedro era un miedoso, que negó a Jesucristo 3 veces, tenía miedo, pero cuando vino el Espíritu Santo, Pedro fue el primero que fue afuera a predicar el evangelio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos transforma. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Por eso es que la iglesia entera tiene que estar bautizado con el Espíritu Santo. La iglesia entera necesita estar revestido con el poder de lo alto, porque estamos en esta tierra para desatar el cielo aquí mismo, para avanzar el reino de Dios, para ejecutar la victoria del Calvario sobre el diablo, para enforzar la victoria del Calvario. Somos unos guerreros, por eso estoy vestida de guerrera. Amén. Soy una adoradora y soy una guerrera. Aleluya. Ok, tenemos que aprender Santiago 4:7. Sométete a Dios, resista al diablo y él huirá de ti. Tenemos armas, no son armas espirituales. Número 1, la sangre de Jesús. Apocalipsis 12:11. Vencemos a través de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Tenemos que saber lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros y tenemos que hablarlo, porque el reino de Dios se desata a través de nuestra voz, a través de nuestras palabras. Amén. Esto no es una meditación silente. Habrá momentos para esto, pero si tú quieres desatar la victoria, tienes que hablarlo. La guerra espiritual es hablada. El reino de Dios es activado a través de tu voz, a través de tus palabras. O sea, tenemos tremenda arma en la sangre de Jesús. El demonio no resiste la sangre de Jesús, pero esto es tremenda arma que derrota al enemigo hoy de nuevo bajo nuestros pies. Gracias, Señor. Yo estuve ministrando en la cárcel por 15 años y me acuerdo en un momento dado estábamos con las presas alabando al Señor. Había una presencia de Dios preciosísima. ¿Qué pasó? Que una de las presas se le salió la ira. Ella era una adicta a la cocaína, al crack cocaine. Era adicta a la cocaína. Y la ira que llevaba por dentro se le empezó a manifestar en medio de esa presencia. Y tomó los cantos y los rompió en dos y venía en contra de mí. Venía en contra de mí con una cara de diablo tremendo. Pero cuando se acercó a mí, yo le dije, hermana, que la sangre de Jesús te cubra. Y cuando yo le dije eso, que la sangre de Jesús te cubra, ella venía en contra de mí, inmediatamente cambió la dirección y se fue. La sangre de Jesús es una arma poderosa. Amén. Es lo que nos ha dado la victoria. Otra arma que tenemos es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, Filipenses 2, 9 y 10. Filipenses 2, 9 y 10. Jesús es el nombre más poderoso que hay en el universo. Ese es el nombre sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús toda rodilla se tiene que hincar. Toda rodilla se tiene que arrodillar y toda lengua proclamar que Jesús es el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En Juan 14, 15 y 16, la última cena, 6 veces Jesús les dice a sus apóstoles que cuando oren al Padre en el nombre de Jesús. 6 veces. Yo soy mamá, yo tengo 4 hijos. Si en una cena yo le digo a mis hijos algo, la segunda vez
Me dice, mami, ya lo dijiste. Si se lo digo 3, empiezan a meter gritos. Imagínense, Jesús lo dijo 6 veces durante una cena. Es el nombre de Jesús. Hacemos guerra espiritual en el nombre de Jesús. Es el nombre, sobre todo nombre. Ese es el nombre que desata el poder del cielo en todas las situaciones. Tenemos la sangre de Jesús, tenemos el nombre de Jesús, tenemos al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Primero de Juan 4:4, el que vive dentro de mí, más grande que el que está en el mundo. Amén. Ya tenemos la victoria. Él derrotó al enemigo y el Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros. Así que tenemos que saber que el Espíritu Santo viene lleno de dones. Y los dones, cuando los desatamos, los dones destruyen una área de oscuridad. Primero de Juan 3:8. La razón que el Hijo de Dios fue manifestado fue para destruir las obras del diablo. Nosotros con los dones del Espíritu Santo destruimos las obras del diablo. Donde hay enfermedad, desatamos sanidad. Donde hay depresión, podemos dar una palabra profética que edifica y anima a la persona. Cuando hay confusión, que no sabemos lo que estamos pasando, lo que está pasando, podemos recibir una palabra de conocimiento que el Señor nos muestra la raíz del problema. Cuando hay una necesidad que solo Dios la puede suplir, ahí entra un milagro. Hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Aleluya. Entonces tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, Efesios 6:17, la espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios en el libro, en la Biblia, es el logos, es la palabra logos. Pero cuando el Espíritu Santo activa y revive una palabra, la palabra de Dios, y sale de tu boca, ahí es cuando se convierte en una espada. Amén. Y es ahí cuando le cortas la cabeza al diablo. Cuando estuve en África, en Tanzania, en agosto del año pasado, en agosto, y en Zimbabue, había tanta necesidad, porque la pobreza de esta gente es algo que no hay palabras para describir. Es tanta la necesidad. Y yo quiero solucionar todo. Así está mi corazón. Yo veo tanta pobreza que lo que quiero es ayudar a todo el mundo en África. Y yo empecé a clamar al Señor, Señor, de verdad que yo necesito más dinero. Yo necesito más dinero para ayudar a esta gente. Y yo tengo una fundación donde la gente me da dinero para el ministerio. Y yo veía tanta necesidad con gente que son unas personas, unos católicos carismáticos, pero que son increíbles, tienen tanta necesidad. Y yo le decía al Señor, yo necesito más dinero en mi fundación porque yo tengo que ayudar a esta gente. Quiero decirles que en 24 horas alguien me dio una donación de $10,000. ¿Por qué? Porque cuando desaté esa palabra, mi Señor, tú suples toda mi necesidad de acuerdo a la riqueza en gloria en Cristo Jesús, porque yo quiero ayudar a esta persona y quiero ayudar a esta persona y a esta persona porque se lo merecen, porque son tus hijos y porque te están sirviendo. El dinero entró. Amén. Le podemos cortar la cabeza a ese gigante de pobreza. Amén. Y también otra arma son las alabanzas al Señor. Las alabanzas altas, donde alabamos al Señor con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como el rey David. Esas alabanzas traen la presencia de Dios. Salmo 22, versículo 3. El Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Otra Biblia dice que nuestros alabanzas le construyen un trono al Señor. Tengo tantos testimonios de testimonios de lo que ha pasado en medio de la alabanza, que no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Pero a un amigo mío que trabaja para la ciudad, él es un hombre íntegro, es un hombre honesto, y los políticos que lo están rodeando no les gusta la manera que él funciona,
y la manera que él opera, porque él es honesto. Y los políticos querían hacer ciertas cosas que no estaban de acuerdo con mi amigo. Y le dijeron, te vamos a llevar a la corte. Su esposa me llamó y empezamos a alabar al Señor. Fuimos a su casa, empezamos a alabar al Señor. Empezamos a desatar las alabanzas altas del Señor. Y vino una presencia de Dios. Y el Señor me recordó una palabra del Salmo 97, que es muy poderosa, porque lo voy a leer. Salmo 97. Alégrese toda la tierra, alégrese en las islas numerosas, el Señor es rey. En inglés dice que lo alaben en medio de la alegría. Entonces dice, está rodeado de espesas nubes, la justicia y el derecho sostienen su trono. El fuego va delante de él y quema a los enemigos que le rodean. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es esto? Cuando nosotros alabamos al Señor, le construimos un trono y Él viene. Y la fundación del trono del Señor, lo que sostiene el trono de Dios, es la justicia y el derecho. Y el Señor me recordó de este salmo. Y el Señor me dijo, yo le voy a dar la justicia. Yo voy a hacer justicia por Él. Y ese fuego que hay delante de mi trono, eso quema a sus enemigos. Ese fuego quema a tus enemigos. ¿Qué pasó? Que fue a la corte y el juez le dio la victoria. Y los políticos le dijeron, no, te volvemos a llevar a la corte. Y de nuevo el juez le dio la victoria a mi amigo. Ese es el Dios que servimos. Pero tenemos que hacer las cosas como Él dice. Amén. Tenemos que hacer las cosas como Él dice. Hoy tenemos que cortarle las cadenas, cortarle los amarres al miedo. Amén, porque yo veo que hay gente que ha vivido siempre en miedo y eso no viene de Dios. Aleluya. Sabemos que ya el Señor ha triunfado en la cruz por el poder de su sangre y Él nos ha dado armas espirituales a cada uno de nosotros. Tenemos autoridad delegada a nosotros. Nosotros somos su iglesia. Estamos sentados en lugares celestiales, Efesios 2:6. Todo está bajo nuestros pies. Nosotros no peleamos, no batallamos para victoria. Nosotros batallamos desde un lugar de victoria. Eso es tremenda diferencia. Amén. Nosotros enforzamos la victoria del Calvario. Él nos ha dado su autoridad. Nosotros representamos un reino y representamos a un rey. Y Santiago 4:7, sométete a Dios. Eso quiere decir que estés sometida a todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida. Espíritu, alma y cuerpo, alineado con el Señor. Sométete a Dios, resiste al enemigo y Él tendrá que huir de ti. Aleluya. Levanta las manos al cielo y quiero que repitas. Gracias, Señor, que tú eres un gran guerrero, que tú peleas mis batallas y que tú me has hecho a mí una gran guerrera o guerrero también. Gracias, Señor, que tenemos el DNA de triunfar y de vencer dentro de nosotros. Porque todos los descendientes de Abraham están supuestos a derrotar a todos sus enemigos. Gracias, Señor, te bendecimos en esta noche. Ven, Espíritu Santo, empieza a moverte con poder en todas las casas, en todas las familias donde tus hijos e hijas están viendo este programa en esta noche. Toca, 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 rompe, rompe, rompe toda cadena de miedo, rompe toda atadura de miedo en la vida de tus hijos y de tus hijas. Gracias, Señor, que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, que hay un campeón dentro de todos nosotros. Gracias, Señor, que tú nos has creado para cambiar los países, para cambiar la cultura de los países. Gracias, Señor. Levanta las manos y recibe una unción de guerrero, recibe una unción de valiente en este momento. Gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos. La depresión se está yendo en el nombre de Jesús. Recibe el óleo de la alegría, que es parte de tu herencia.
Recibe la alegría. El Señor cambia tu lamento en baile. No dejes que el enemigo te mantenga triste. La tristeza no viene de Dios. Es más, cuando estamos alegres, Proverbios 17, versículo 22, esa risa, esa alegría es como medicina a nuestro cuerpo. Esa risa, esa alegría es bueno para nuestro sistema inmunológico. Yo no sé por qué los católicos somos tan tristes, pero Dios no es triste. Amén. No sé por qué los católicos son tan tristes, pero ahora adelante llénate del gozo del Espíritu Santo, porque la alegría es otra arma que Dios nos ha dado a nosotros. Gracias, Señor, que la depresión se está rompiendo. Gracias, Señor, que el miedo se está yendo. Gracias, Señor. El Señor está sanando. Hay personas que tienen problemas con sus sistemas inmunológicos, fibromialgia. Señor te está sanando de fibromialgia. El Señor te está sanando de lupus. Hay personas con la presión alta. El Señor te está sanando de esa presión alta. Y en el nombre de Jesús esa presión tiene que bajar a un nivel normal, sobrenaturalmente, Señor. Gracias que tú eres un Dios que sana. Tú eres Yahweh Rafa. Tú eres el Dios que sana. Gracias, Señor. Hay una mujer, una muchacha con un quiste, un tumor, algo que está creciendo en el ovario izquierdo. Ovario izquierdo. Hay algo ahí, un quiste, un tumor, algo que está creciendo ahí. El Señor está lidiando con eso ahora. En el nombre de Jesús, maldecimos la raíz de ese crecimiento, de ese tumor, de ese quiste, y establecemos que eso se desaparece en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hay problemas con los intestinos, obstrucciones intestinales se están sanando en el nombre de Jesús. Ponte la mano en los intestinos y di gracias, Señor, por sanar mis intestinos. Esas obstrucciones se tienen que ir, se tienen que desamarrar en el nombre de Jesús. Eso es lo que estoy viendo, como unos nudos en los intestinos, pero se están desamarrando. El Señor te está sanando los intestinos. Gracias, Señor. Señor también está sanando a gente de reflujo ácido en el esófago, una acidez que es muy desagradable. El Señor te está sanando ahora mismo en el nombre de Jesús. Oh, desátate de todos los dolores del cuerpo. Todos los dolores del cuerpo se tienen que ir desde la cabeza hasta los pies, la cabeza, el cuello, los hombros, toda la espalda, la columna vertebral, la espalda baja, las caderas, las rodillas. Todo dolor se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, te damos. Sigue sanando a tu pueblo. Gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, te damos en este día. Gracias, Señor. Tengo una palabra de conocimiento. Es una persona que tiene un negocio de miel. Yo nunca he oído eso antes, pero hay alguien que tiene un negocio de miel. Vendes miel, haces miel, produces la miel. El Señor tiene una palabra para ti que te va a prosperar, que no tengas miedo, que no estés pensando en lo negativo, que cuando se acabe esta pandemia va a haber un cambio, las finanzas entran y tu negocio va a prosperar y va a aumentar. Amén. Así que recibe esa palabra al que sea dueño de una producción de miel y que esté vendiendo miel. El Señor te está bendiciendo. También el Señor está bendiciendo a las personas que tienen sus propios negocios, porque veo que muchos tienen miedo y tienen miedo de fracasar ahora con tanto problema que hay. La crisis de esta pandemia se ha vuelto en una crisis económica. Esto es una cosa demoníaca, esto no viene de Dios, pero acuérdense que tenemos armas para vencer estos ataques que han venido en contra de nosotros. Personas que son dueños de negocio. El Señor te está bendiciendo, el Señor está obrando por ti, el Espíritu de Dios te va a dar sabiduría, el Espíritu de Dios te va a dar estrategia, el Espíritu de Dios te va a enseñar cómo
atravesar toda esta etapa y vas a empezar a prosperar también. Gracias, Señor. Hay una persona que estaba construyendo una casa y esa casa, por supuesto, ha parado ahora y no sabe si vas a poder acabarla. Y yo oigo que el Señor está diciendo que sí, que confíes en Él, que te va a entrar lo que necesites para terminar tu casa. Invita al Señor todos los días en esta situación y dale gracias, porque lo que el Señor comienza, Él lo termina. Gracias, Señor, te damos. Gracias por todas las sanidades que están sucediendo ahora mismo. El Señor está sanando corazones a dos niveles, corazones físicos, de arritmia, de cualquier problema del corazón que tú tengas, las arterias tupidas, cosas. Yo no sé muy bien el lenguaje de los doctores, pero las arterias tupidas, arritmia en el corazón, cualquier problema que tú tengas en el corazón, pero también está sanando corazones quebrantados. También te está sanando tu corazón. Si estás triste, quebrantada por alguna situación, a lo mejor relaciones en tu vida se han roto y estás entristecida, a lo mejor estás peleado con tu novia, estás entristecida, el Señor te está sanando tu corazón en estos momentos. Todos levantemos nuestras manos al Señor, pidamos que el Espíritu Santo se derrame de una manera poderosa ahora mismo, que nos llene de la cabeza hasta los pies. Señor, te pedimos gran derrame del Espíritu Santo en este momento. Necesitamos tu poder, Señor. Necesitamos una unción nueva, una unción fresca, Señor. Necesitamos tu fortaleza, necesitamos tu valentía, necesitamos un fuego fresco. Tu iglesia clama a ti, Señor. Tus hijos e hijas claman a ti, Señor. En esta noche queremos recibir la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. Tú tienes cosas grandes planeadas para nosotros. Sin el Espíritu Santo no podemos. Ven, Espíritu Santo, ven con poder, ven con fuego, ven con alegría, ven con fuerza, ven con valentía divina. Gracias, Señor, porque este es un día nuevo, porque estamos libres, porque tu Espíritu nos hace libres de ese espíritu de miedo, que no somos esclavas al miedo, que salimos de esta pandemia con una unción fresca, una fortaleza nueva, una fuerza nueva. Gracias, Espíritu Santo, ven. Gracias, Señor. Y si tú nunca le has abierto tu corazón a Cristo Jesús, este es tu momento, aleluya. Este es un momento de gracia. Abre tu boca y repite: Señor Jesús, me viro hacia ti ahora con un corazón arrepentido. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el único Salvador del mundo. Yo creo que en la cruz tú moriste por mí. Tú fuiste mi sustituto en esa cruz. Mi castigo, porque he pecado, mi castigo y la paga del pecado es muerto, es la muerte. Mi castigo vino sobre ti para que yo pudiera ser perdonada y liberada. Te pido hoy, Señor, que me perdones. Límpiame con tu sangre preciosa. Dame un buen baño en esta noche. Hazme blanca como la nieve, Señor. Y ahora renuncio a Satanás. Renuncio a las mentiras de Satanás y renuncio al pecado. Y ahora confieso con mi boca lo que creo en mi corazón, que Jesús es el Señor, que Jesús resucitó de los muertos. Gracias, Señor, por este regalo de la salvación. Si le has abierto tu corazón a Jesús en esta noche y has repetido esta oración desde lo más profundo de tu corazón, tú has sido trasladada del dominio de oscuridad al reino de Dios. Así que vamos a darle un gran aplauso al Señor. Le damos un gran aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Y le damos un grito de júbilo
por la victoria, porque somos más que vencedores, somos hijos de Abraham y nosotros por herencia derrotamos a todos los enemigos. Amén y amén. Vamos a dar un grito de júbilo. ¡Yay! Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén.